Ingenieros, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, pues vamos a presentar más aplicaciones para las integrales dobles. En este caso vamos a trabajar con algo que se conoce como momentos de inercia. Los momentos de inercia son muy útiles para el caso de los ingenieros civiles y también para los ingenieros mecánicos. Un momento de inercia, de una u otra manera, nos ayuda a entender hacia qué dirección o sobre qué eje una placa puede llegar a tener muchísimo más flexión. Por ejemplo, en este caso, imagínanos que esta es una plaquita de metal o alguna cosa así. Evidentemente tendría muchísimo más flexión, por sentido común, sobre el eje Y que sobre el eje X. ¿Sale? O sea, doblarla o deformarla sobre el eje X sería más complicado. Sin embargo, muchas veces la pieza que se presenta no es como que tan trivial de entender. Puede ser una superficie muchísimo más complicada y a veces no sabemos dónde puede llegar a tener mucho más flexión. Para hacer eso nos apoyamos de las integrales dobles. En realidad plantear la integral doble no es difícil, tienes que hacer una integral doble utilizando el diferencial de área y considerar la densidad. ¿Por qué? Porque también, en este caso, por ejemplo, la plaquita que les he mostrado, pues es una plaquita que teóricamente está hecha de material uniforme. Pero si la placa es de diversos materiales, es muchísimo más difícil ver hacia dónde va a presentar más flexión. Entonces, pues ahí también nos ayudan mucho las integrales. Si tú vas a calcular el momento de inercia para X, lo que tendrás que hacer será agregar a Y cuadrada como factor de integración. Y si vas a calcular el momento de inercia con respecto al eje Y, vas a agregar a X cuadrada como factor de integración. En este caso les presento un ejemplín que dice: determina el momento de inercia respecto al eje X y al eje Y de la placa delgada acotada por las rectas Y igual a X, que es esta recta que está aquí, Y igual a X más 1, que es esta recta, y X igual a, aquí me ha faltado, y X igual a 4, para que nos acote aquí, X igual a 4, ahí está. Bueno, entonces nuestra placa es esta. Nuestro sentido común nos diría entonces lo siguiente: bueno, teóricamente debería de tener, si la densidad es constante, vamos a considerar aquí con densidad igual a constante, digamos de 1. Si la densidad es constante y no es variable, lo más probable es que, igual que en la plaquita que les mostré, pues vayamos a tener un momento de inercia más grande para X, porque eso lo que implicaría es que sería más rígida y tendría más flexión sobre la Y. Vamos a revisarlo con las integrales y vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, pues entonces en este caso, primero sería plantear el de X. Para eso planteamos la integral doble. Bueno, pues la X es claro ver que va a ir desde 0, que es esta línea, hasta 4. Recuerden, de izquierda a derecha. Entonces, de 0 a 4. Y la Y de abajo hacia arriba. De abajo primero aparece X y lo segundo que aparece es X más 1. X más 1. Como vamos a calcular el momento de inercia respecto de X, agregamos Y cuadrada. Tenemos una densidad constante, podemos decir que la densidad es de 1. Y nos quedaría diferencial de Y y diferencial de X. Esa sería la primera integral. La segunda integral es muy fácil porque ya una vez que tienes acotada la primera, pues básicamente es la misma integral. Y lo que cambia es el factor de integración aquí. Como ya es costumbre, va a quedar en ustedes revisar el resultado. Yo ya lo he trabajado y me ha quedado que es de 92 sobre 3 para que en decimal viene siendo más o menos 30.6. Y para la otra me ha quedado de 64 sobre 3, que en decimal viene siendo 21.3. Bueno, entonces vamos a revisar. Habíamos dicho que tendría un mayor momento de inercia sobre X porque, pensando por ejemplo en esta plaquita, sería muchísimo más difícil que se deformara aquí sobre el eje X que sobre el eje Y. Sobre el eje Y
pues obviamente es más larga y pues la probabilidad de deformarse sería más alta. Y de hecho es lo que pasó, miren, en el eje Y tenemos 21.3, momento de inercia menor, más flexión. En el eje X tenemos 30.6, es mayor de 21, tiene muchísimo menos posibilidad de flexión. Bueno, pues quedan ustedes entonces a revisar todo esto, hagan las integrales con calma y verifiquen los resultados. Cualquier duda, por favor, lo dejen en la caja de comentarios. Cuídense y los veo en el próximo video.